Continuando con el video anterior. Mars pregunta por la casa de Shizuku, ella señala a una casa totalmente en llamas y grita por sus padres. En ese instante Mars usa su habilidad 6 brazos de Asura, aterriza con ambas en mano, y sale disparado y arrasando con los monstruos que tenía de frente. Estando cerca, Mars y Shizuku observan a una de las criaturas a punto de entrar en la casa. En un arrebato de ira, Shizuku se libera de las manos de Mars y, activando su habilidad endémica, grita con furia: «Aléjense de mi casa». Con una fuerza descomunal, se lanza sobre los monstruos, convirtiendo el lugar en una masacre. Tras acabar con todos ellos, Shizuku corre hacia el interior de la casa y queda horrorizada al ver a sus padres caídos. Mars, siguiendo a Shizuku al interior, le advierte del peligro de permanecer allí. Sin perder tiempo, lo saca de la casa y, usando la bendición de Serafín, cura las heridas mortales de los padres de Shizuku. Mars le asegura que, aunque están desmayados por la cantidad de humo inhalado, pronto despertarán completamente recuperados. Shizuku, entre lágrimas, le agradece profundamente a Mars por salvar a sus padres. Sin embargo, la felicidad es efímera. Al mirar alrededor, el panorama de caos, crueldad y muerte se hace evidente. Mars reflexiona en silencio, cuestionando la naturaleza del orden en este mundo. Se pregunta por qué, si existen civilizaciones y culturas avanzadas capaces de superar el orden natural, aún persiste esta crueldad inhumana. Personas que ya lo han perdido todo, siguen siendo despojadas nuevamente, incluso de sus propias vidas. La historia parece repetirse sin fin. ¿Cuál es el punto de todo esto?, se pregunta Mars. Si algo como esto aún sucede, ¿de qué sirve la civilización, los estudios, la sociedad y el país? ¿Realmente existe algo en todo esto? En ese momento, Koe interrumpe sus pensamientos, llamando la atención de Mars y preguntándole si deberían ayudar a los aldeanos heridos. Mars, con una expresión sombría, responde: «Los monstruos seguirán saliendo de la mazmorra». Mars, con una expresión decidida, concluye: «Esto nunca acabará si no matamos al jefe de la mazmorra». Luego, se vuelve hacia Shizuku y le pregunta si puede proteger a los aldeanos. Sin esperar una respuesta, Mars le otorga la habilidad Intuición de Explorador, explicándole que es una habilidad que le permitirá detectar el peligro. Confundida, Shizuku le pregunta por qué le da esa habilidad si los enemigos están justo frente a ellos. «Es para que escapes», responde Mars con seriedad. Le dice que, si en algún momento siente que no puede hacer nada más, debe escapar. Shizuku, llena de ira, le grita que nunca huiría, que prefiere morir en ese lugar, pues si llegara a escapar, no tendría a dónde ir. Mars intenta calmarla, compartiendo su propia experiencia. «Yo también lo perdí todo», le dice. «Pero tuve la suerte de sobrevivir a todo eso. Así son los humanos, así es la naturaleza humana. No importa si ganas o pierdes, siempre se trata de la supervivencia del más apto en la naturaleza». Shizuku, reforzando su postura, le asegura que no huirá, que ella no es de esa clase de personas. Mars, comprendiendo su determinación, le sugiere que se dividan por un breve momento para proteger la aldea y matar al jefe de la mazmorra. Antes de partir, Mars le recuerda todo lo que le ha dicho, pero Shizuku, con firmeza, le responde que no morirá y promete la victoria. Con todo decidido, Shizuku le indica a Mars la ubicación de la lejana Azul, un punto al oeste de la aldea. Ambos se despiden y toman caminos diferentes. Mars, acompañado por Koe, le pide la ubicación exacta de los monstruos. Koe le responde que, cuando estaban sobrevolando la aldea, logró ver que la entrada de la mazmorra se encuentra en la dirección hacia la que se dirigen. Mientras avanzan, son sorprendidos por una emboscada desde arriba, pero logran exterminar a todos los enemigos. Al final, llegan ante la entrada de la mazmorra, listos para enfrentar al jefe y poner fin al caos. Dentro de la mazmorra, Mars y Koe se encuentran con una visión aterradora: una inmensa cantidad de monstruos sale en oleadas desde las profundidades. Sin perder tiempo, Mars activa su habilidad y decide tomar la habilidad de Gordon, la cual ha evolucionado a Diamond Realm. Con esta habilidad, Mars es capaz de repeler todo tipo de ataques, volverse súper ligero y duro como un diamante.
Sin dudarlo, se abalanza contra los monstruos, utilizando su técnica Great Ram para acabar con todas las criaturas que se interponen en su camino, despejando la entrada de la mazmorra con una facilidad impresionante. A medida que avanzan más en la mazmorra, una serie de batallas brutales tiene lugar, cada una más desafiante que la anterior. Finalmente, después de limpiar los primeros 2 pisos, llegan al tercer piso, un lugar que se presenta de manera sorprendente diferente a lo que habían visto antes. Un vasto horizonte de agua cristalina que parece extenderse sin fin, un espectáculo inusual dentro de una mazmorra. Koe, confundida por la belleza y tranquilidad del lugar, decide acercarse al agua y tomar un sorbo. Esto asusta a Mars, quien inmediatamente la reprende por su imprudencia. A pesar de que Koe insiste en que el agua no parece dañina, Mars, con una mezcla de preocupación y molestia, decide examinarla de todos modos. Le recuerda que el abismo de donde provienen todos los monstruos es un lugar lleno de peligros, incluido veneno mortal. Mars comienza a recordar informes de otros aventureros que habían explorado mazmorras similares. Algunos decían haber visto paisajes imposibles dentro de mazmorras de alto rango, como cielos despejados en mazmorras de rango S y vastos océanos en mazmorras de rango A. Estas experiencias reforzaban la idea de que cada mazmorra era increíblemente diversa, superando cualquier límite de la imaginación humana. Mars, con estos recuerdos frescos en su mente, supone que lo que están viendo podría ser una mazmorra conocida como Lejana Azul, una mazmorra de océano. Koe, impresionada por la magnitud del lugar, pregunta si podrían cruzar el océano usando el salto especial, una habilidad que les permitía cubrir grandes distancias en un instante. Mars, sin embargo, rápidamente le explica que, aunque el salto especial es útil, no tiene la capacidad de cubrir una distancia tan vasta como la que tienen delante. Además, le advierte que el cielo sobre el océano está lleno de enjambres de abejas gigantes, un peligro que no deben subestimar. Y eso sin mencionar lo que podría estar acechando dentro del lago, añade Mars, con una seriedad que hace que Koe se dé cuenta de la magnitud del desafío que enfrentan. En ese instante, criaturas emergen del lago, listas para atacar. Mars, sin perder tiempo, activa la habilidad de Cositus, materializando un barco con el que podrán cruzar el vasto océano. Una vez terminado, ambos, Mars y Koe, suben a bordo. Para protegerse, Mars despliega la barrera de adamantina, envolviendo el barco en una fortaleza impenetrable. No conforme con eso, activa la canción de la era divina, un canto antiguo que llena el entorno de energía mágica. Finalmente, Mars invoca a Yolos, un viento divino que impulsa el barco a una velocidad vertiginosa, ayudándolos a esquivar a las criaturas que emergen del lago. Cuando las criaturas se aproximan nuevamente, Mars utiliza una combinación de Ayolos y Argos para aniquilar a todas las bestias que intentan bloquear su camino. Con esta poderosa maniobra, Mars y Koe logran abrirse paso a través del lago, convencidos de que esta es la mejor forma de avanzar en la mazmorra. Mientras tanto, en la aldea escondida de los lobos, el padre de Shizuku despierta de su estado inconsciente. Sorprendido, recuerda cómo la aldea fue atacada y él y su esposa quedaron atrapados en el fuego antes de desmayarse. Al darse cuenta de que están vivos y de que sus heridas han sido curadas, sale de la casa para comprender mejor su situación. Fuera, ve a su hija Shizuku, exhausta y malherida. Nervioso, pronuncia su nombre, y ella, también sorprendida, se gira para verlo. El padre de Shizuku queda estupefacto al notar que su hija está utilizando su habilidad endémica, algo que antes solo podía mantener durante 10 segundos. Shizuku le explica que alguien le prestó poder, permitiéndole luchar de manera más efectiva. Además, le informa que esa misma persona ahora se dirige hacia la lejana azul. El padre de Shizuku queda atónito al escuchar esto. Con un tono grave, menciona que existe un enemigo en la lejana azul, una amenaza antigua que ha liberado a los monstruos en el exterior. Esa persona, dice con voz temblorosa, es el Duque Avik. Dentro de la mazmorra, Mars y Kyo avanzan con rapidez. Mars, preocupado por el tiempo que llevan en la mazmorra, pregunta cuánto falta para llegar al fondo. Koe le informa que tomará unos 30 minutos más. La preocupación de Mars aumenta al darse cuenta de que están tardando mucho y que están a punto de llegar al cuarto general.
De repente, al activar su habilidad, Mars detecta la presencia de personas en la mazmorra. Observa el emblema de la familia Avik en sus ropas y se pregunta qué hacen esos soldados de la familia Avik en este lugar. Sin embargo, antes de que puedan actuar, son descubiertos, y los soldados salen de su escondite. Uno de los soldados, con un tono autoritario, les pregunta a Mars y Koe a qué gremio pertenecen, sus nombres y afiliaciones. Mars responde que es un ex miembro del gremio y que su nombre es Mars So. Los soldados se sorprenden al escuchar que alguien sin gremio se encuentra en ese lugar. Sin embargo, cuando uno de ellos recuerda el nombre de Mars, estalla en risas junto con los demás. Reconocen a Mars como un ex miembro de la Espada de Plata Divina, un gremio que ha visto caer su reputación. Uno de los soldados comenta que hace 3 a 4 días, el líder de la Espada de Plata Divina se expuso como una gran vergüenza, lo que llevó a la caída del gremio. Explican que decidieron entrar a la mazmorra para conquistarla y recuperar algo de honor y prestigio, aprovechando la oleada de criaturas que se acercaba. Mars, reflexionando sobre esta información, se pregunta si los soldados están actuando por voluntad propia o si están siguiendo órdenes del duque Avik. Cuando uno de los soldados confirma que no están en el lugar por órdenes del duque, sino porque decidieron actuar por su cuenta, Mars comienza a unir las piezas del rompecabezas. Los soldados habían decidido capturar la mazmorra para obtener el control antes de que la oleada de criaturas se desbordara, esperando que esto les otorgue alguna forma de reconocimiento o poder. Koe, al notar el tiempo que se está agotando, toma su collar y menciona que Shizuku está esperando su regreso, y que no deben perder más tiempo. Mars, entendiendo la urgencia de la situación, se da cuenta de que deben derrotar al jefe de la mazmorra antes de que sea demasiado tarde, por lo que se preparan para apresurarse. Sin embargo, un soldado se acerca y, con rapidez, extiende su mano hacia Koe. Mars, actuando instintivamente, aparta al soldado, pero, lamentablemente, el amuleto de Koe es tomado por el soldado y arrojado a un pequeño lago cercano. El soldado, con una sonrisa burlona y una mirada penetrante, le sugiere que deberían apresurarse a recuperar el amuleto, ya que el lago podría ser un pantano sin fondo, sugiriendo que la búsqueda podría ser extremadamente difícil. Mientras los soldados se alejan, burlándose de Mars y Koe, ella se disculpa por haber dejado que le quitaran el amuleto. Mars, sin embargo, le asegura que no se preocupe por ello y le propone que busquen juntos el amuleto. Sabe que es un tesoro importante para los hombres lobo y no puede permitir que se pierda. Además, su misión principal sigue siendo pasar la mazmorra lo más rápido posible para salvar a todos. Mientras los soldados fanfarrones están ocupados con el general, Mars está convencido de que, aunque confían en su fuerza, no lograrán derrotar al jefe. Por eso, le sugiere a Koe que busquen el amuleto antes de que desaparezca. Mientras hablan, una semihumana que forma parte del grupo de soldados voltea a mirar a Mars y Koe. En su mente, se pregunta si ha subestimado a Mars. Al llegar a la mazmorra, había usado su habilidad para ocultar la presencia de los demás junto a ella, algo imprescindible para llegar hasta ese punto. Sin embargo, se pregunta por qué no pudo sentir la presencia de Mars. La forma en que Mars y Koe se han manejado hasta ahora sugiere que son extremadamente hábiles, casi imposibles de detectar, incluso para las fuerzas de élite. Esto la hace reflexionar sobre cuántos hombres tan fuertes como Mars podrían existir. De repente, el soldado que había arrojado el amuleto es golpeado con fuerza. Tentáculos emergen de las sombras, llevándose consigo a todos los que estaban junto a la puerta. La semihumana, aterrada, intenta ocultar su presencia nuevamente, pero ya es demasiado tarde. Volviendo con Mars y Koe, ambos se sienten aliviados y felices por haber encontrado el amuleto, aunque esté un poco sucio. Mientras se acercan a la puerta, Mars no puede evitar preguntarse qué les habrá pasado a los soldados y si han logrado derrotar al general de la mazmorra. Con una creciente inquietud, coloca su brazo sobre la puerta y observa dentro del cuarto a un gran caracol que no muestra indicios de haber sido herido. Koe interrumpe suavemente y le señala que mire debajo de la puerta. Mars le indica a Koe que no se mueva mientras él abre la puerta. Cuando lo hace, unos tentáculos emergen rápidamente, dirigiéndose hacia él. Sin embargo, Mars, usando su habilidad,
logra mutilar las extremidades antes de que lo alcancen. Al terminar, un olor terrible invade el lugar, llenando el aire con un hedor nauseabundo. Frente a ellos, descubren un cadáver en el suelo y, pegado a la puerta, está el cuerpo del soldado que había quitado el amuleto a Koe, ahora incrustado y sin vida. En una esquina del cuarto, Mars y Koe notan que una de las semihumanas aún está viva. Temblando de miedo, la chica comienza a murmurar que todo lo que les está ocurriendo es un castigo divino. Mars, intrigado y un poco alarmado, le pregunta por qué dice eso y qué es lo que hicieron para merecer tal destino. La semihumana, asustada y al borde del pánico, confiesa que sabían que todo esto sucedería si el líder lograba atraer a los monstruos afuera. Mars empieza a conectar las piezas en su mente. El actuar por cuenta propia en el ejército está sujeto a castigos severos y para evitar esas consecuencias necesitaban una justificación sólida. Por eso, crearon esta situación para poder alegar que el maremoto de monstruos ya estaba ocurriendo y que no tenían otra opción más que actuar. La semihumana comienza a llorar, lamentando el destino horrible de su compañero, que nunca quiso ser soldado, pero terminó atrapado en estas circunstancias. Mientras llora, habla sobre la injusticia de la situación, destacando que lo importante no son las circunstancias, sino el hecho de que esos insectos fueron liberados intencionalmente, condenando a muchos a un destino terrible. Sin más tiempo para lamentaciones, la tensión en la sala aumenta cuando de la oscuridad emerge un enorme caracol. Sin tiempo que perder, la criatura ataca a Mars, quien rápidamente congela los tentáculos del caracol. Sin embargo, al intentar atacar directamente, Mars se da cuenta de que el caparazón del caracol es extremadamente duro, lo que hace que sus ataques sean ineficaces. Koe, observando la situación, comenta que el caracol tiene una gran defensa externa y sugiere que tal vez atacar desde adentro podría ser la clave para derrotarlo. Mars asiente, reconociendo que Koe podría tener razón, pero recuerda que su objetivo principal es derrotar al general de la mazmorra. Sin embargo, decide que la mejor forma de enfrentar al caracol es usando su habilidad de salto espacial. Mars se acerca al caracol y al tocarlo, activa su habilidad de salto espacial, teletransportándose rápidamente hacia el techo de la mazmorra. En un movimiento coordinado, activa su habilidad de Asura, aumentando su fuerza, y luego lanza un poderoso golpe combinado con la habilidad de Aiolos, y estampándolo contra el suelo con tal fuerza que se abre un gran agujero, haciendo que ambos caigan al piso 14 de la mazmorra. Sin darle tiempo para recuperarse, Mars repite el ataque, abriendo un nuevo agujero y descendiendo al piso 15. El proceso continúa, piso tras piso, hasta que finalmente, después de lo que parece una eternidad de brutales golpes, logra llegar al piso 20. Con un último esfuerzo, Mars desata toda su energía en un golpe final que rompe la defensa del caracol, haciendo añicos su caparazón, pero dejando la entrada abierta del último piso. La semihumana, que había estado observando todo en silencio, cae de rodillas, asombrada y abrumada por lo que acaba de presenciar. ¿Cómo es posible?, murmura la semihumana, incapaz de comprender cómo Mars ha podido hacer algo que parece técnicamente imposible para un humano. Koe, tratando de romper la tensión, se acerca a la semihumana y le pregunta su nombre. Ella, aún en estado de shock, responde débilmente. Me llamo Mero. Koe, con una sonrisa, comenta de manera casual. Tal vez los humanos puedan correr sobre el agua si adelantan el pie izquierdo antes de que se hunda. Sin embargo, su reflexión es interrumpida por Mars, quien, siempre enfocado en la misión, la insta a que sigan adelante. Koe. Debemos bajar ahora mismo. Decididos a no perder más tiempo, Mars y Koe utilizan un gran trozo del caparazón del caracol para descender al último piso de la mazmorra. Al aterrizar, se encuentran cara a cara con el jefe de la mazmorra, un enorme anfibio, un sapo colosal que los observa con sus ojos fríos y calculadores. Sin titubear, Mars actúa rápidamente. Toma el pedazo del caparazón del caracol que aún sostiene y, con una precisión letal, lo congela con su habilidad. Con un solo golpe certero y devastador, Mars atraviesa el cuerpo del sapo, acabando con su vida en un instante. Volviendo a la villa oculta de los hombres lobo, encontramos a Shizuku en un momento crítico. A medida que lucha,
se dice a sí misma que debe esforzarse más en utilizar su armadura endémica. Aunque su poder ha aumentado gracias a la mejora, siente que está llegando a su límite. Sin embargo, no se rinde, está decidida a recuperar todo lo que le pertenece, la casa de sus ancestros y los campos verdes de su aldea. Con esta determinación, se lanza al combate, dispuesta a eliminar a cualquier criatura que intente arrebatarle lo que ama. Aunque su fuerza mengua, su voluntad de lucha permanece inquebrantable y sigue peleando hasta que finalmente logra derrotar a una mantis monstruosa. Por un breve momento, Shizuku se siente aliviada, pero su alegría es fugaz, ya que otra criatura aparece frente a ella. A pesar del cansancio, se levanta para enfrentarse a la nueva amenaza, pero su padre, preocupado, le dice que ya ha hecho suficiente y que él se encargará para que ella pueda escapar. Shizuku, sin embargo, le responde que no se preocupe, ya que está sintiendo un poder inmenso, aunque no proviene del enemigo. En ese instante, una poderosa embestida aniquila a todos los monstruos que la rodean. Shizuku, aliviada, se da cuenta de que Koe y Mars han regresado. Mars, con determinación en su voz, le dice a Shizuku que a partir de ese momento, él se encargará de todo. Shizuku rápidamente pregunta sobre la lejana azul y Mars le responde que ya la ha conquistado. Utilizando su habilidad, Mars detecta la ubicación de todas las criaturas restantes que aún deben ser eliminadas. Luego le pregunta a Shizuku si todos los aldeanos están a salvo detrás de ellos, a lo que Shizuku asiente, confirmando que su padre la ha ayudado a ponerlos a salvo. Con esto a su favor, Mars activa su habilidad Tormenta de Viento a Yolos, creando un vórtice que arrastra a los monstruos hacia su centro. A continuación, utiliza Ruptura Espacial y Cositus, acabando con todas las criaturas restantes y congelándolas en el proceso. Con la batalla finalmente terminada, el amanecer comienza a iluminar el horizonte, marcando el fin del enfrentamiento y trayendo consigo la paz que tanto habían anhelado. Cambiando de escena, en la Villa de los Hombres Lobos, los aldeanos expresan su profunda gratitud a nuestros protagonistas por haberlos salvado. Durante la celebración, descubrimos que el padre de Shizuku es Asahi, el jefe de la aldea, y su esposa Kazumi es la madre de Shizuku. Asahi, con humildad, agradece a Mars y Koe por haberles ayudado en un momento tan difícil, pero también admite que no tiene mucho que ofrecerles en recompensa. Sorprendentemente, Asahi sugiere que Mars podría tomar a Shizuku como su concubina, dejando a todos atónitos. Sin embargo, la sorpresa es aún mayor cuando Mars rechaza cortésmente la oferta. Mars le explica que, siendo Shizuku la hija del jefe y proveniente de un linaje de guerreros, no puede considerarla como un simple objeto. Asahi, reconociendo la nobleza de las palabras de Mars, admite que, aunque son guerreros valientes, no poseen las cualidades de un rey, y por eso no ha podido nombrar a su hija como una princesa. Asahi entonces les revela un secreto que ha sido guardado por generaciones: su tribu alguna vez tuvo un rey, pero el trono ha estado vacío durante mucho tiempo, ya que un distintivo especial que los distinguía se perdió en una antigua guerra. Sorprendentemente, les menciona que las joyas que Mars y Koe llevan en sus cuellos, las cuales creían simples collares, son en realidad las joyas de la reina. Estas joyas indican a las 3 personas que ocuparán el trono: el rey, su esposa y su heredera. Son reliquias que se pasan de generación en generación. Asahi se había preocupado por la posibilidad de que las joyas se extravíen o sean llevadas fuera del valle. Añade más peso al asunto al colocar una katana frente a ellos. Explica que esta es el arma que debe portar un rey. Esta espada curva fue forjada por un herrero enano que solía vivir con ellos, junto con las joyas. Con estos 2 elementos, Mars tendría el derecho de convertirse en el rey del bosque. Mars en ese caso menciona que les darán la joya a ambos, a él y a su esposa, pero este decide rechazarlas. Le comenta que ha escuchado por su hija que Mars viaja sin un rumbo fijo, que, si están buscando un lugar donde quedarse, le propone quedarse en ese lugar y ser su rey. En medio de un silencio ensordecedor, Mars sugiere a Asahi que, dado el riesgo inminente de perder a su gente, tal vez no esté pensando con claridad. Además, señala que ni siquiera ha pasado un día desde su llegada a la villa.
Sin embargo, Asahi, con firmeza, le responde que todos en la aldea están de acuerdo con su decisión. Asahi añade que Mars quizás no esté familiarizado con la ley de la tribu de los hombres lobo. Explica que, en su cultura, uno debe utilizar su fuerza no para sí mismo, sino para el bienestar de los demás. Mars, al poseer una fuerza tan formidable, la ha utilizado para proteger a la aldea, y lo más notable es que incluso estaba dispuesto a devolver las joyas sin dudarlo. La tribu de los hombres lobos se inclina ante el más fuerte, y su orgullo es lo que guía sus acciones. No importa la raza ni la edad, lo que verdaderamente anhelan es tener a alguien digno en la cima como su rey. Su mayor orgullo radica en vivir sin vergüenza, tanto en los cielos como en la tierra. Si Mars puede asumir y respetar su modo de vida, entonces es el más apto para ser el rey de la villa. Mars se percató de que había malinterpretado todo lo que había leído sobre ellos. No eran exactamente como había creído. Sí, eran orgullosos, pero no completamente cerrados en la elección de su líder. Las leyes de esa tribu no se limitaban únicamente a los nacidos en ella como guerreros, también admitían a aquellos que lograban destacar. Si alguien se convertía en el mejor guerrero, podría llegar a ser rey. Así, día tras día, la tribu se fortalecía con la esperanza de ser digna de su nuevo líder. Era más que una tradición, era un modo de vida. Asahi, con una solemne inclinación de cabeza, colocó su espada frente a Mars, ofreciéndosela con una reverencia y agregando que, si la tomaba, la tribu y sus tierras lo servirían como a su rey predestinado. Le sugirió que su viaje debería culminar allí, en aquel lugar que el destino había marcado para él. Mars, sin embargo, titubeó, sumergido en la duda sobre su decisión. Mientras estiraba la mano para tomar la espada, Koe, de manera inesperada, apartó su mano de ella. Con una mirada serena pero decidida, Koe le recordó a Mars su promesa anterior, aquella en la que ella había asegurado que lo haría feliz. Por eso, insistió en que debía tomar el camino que realmente resonara en su corazón. Desde siempre habían estado juntos, y ella era capaz de ver más allá de lo que Mars mostraba al mundo. Este gesto hizo que Mars se detuviera y le dijera a Asahi que él no era del tipo que servía a nadie. Asahi, sin perder la calma, asintió. Sabía que las acciones de Mars hablaban más de él que sus palabras, y en el fondo, eso era suficiente. Mars, aún con un conflicto interno, le respondió que no lo conocía lo suficiente. Antes de decidir, tenía una pregunta que hacer. La escena cambió abruptamente. En el centro de la aldea, se veía a Mero, aprisionada y rodeada de un mar de miradas acusadoras. Con voz firme, Mars reveló que ella era la culpable del desastre que había arrasado la aldea, y no solo ella, sino también sus compañeros de equipo, quienes habían sucumbido a la codicia en lo más profundo de sus almas. Mero, sin resistencia, aceptó su culpa. El peso de esa revelación cayó como una losa sobre la tribu. Finalmente, sabían quién había traído la desesperación a su gente. Entonces, Mars, con un tono severo, preguntó cuál sería el castigo que se le impondría a Mero. La multitud estalló en una cacofonía de voces. Algunos gritaban por tortura, otros sugerían entregarla a cambio de la autonomía de la tribu. Sin embargo, uno de los ancianos levantó la voz por encima del bullicio, preguntando si el señor feudal cumpliría su promesa de paz si se entregaba a Mero. Añadió que, en esos momentos, lo que más necesitaban eran trabajadores para reconstruir la aldea. Pero de repente, una voz más fuerte y estridente emergió de entre la multitud. Un grito único y claro, que hizo callar a todos: «Mátenla».